Muy bien, bienvenidos a lo que es la lección 2 del módulo 1 con respecto a los procesos. Esta es una lección muy importante porque determina de un proceso de negocio qué es el valor. Vamos a ver esta lección con estos temas específicos. Primero, vamos a ver qué es el valor de un proceso de negocio y quién lo define. ¿Quién define el valor de un proceso de negocio? Número 2, vamos a ver quién es el cliente de manera específica, el cliente de un proceso. Vamos a ver, número 3, un tema ya más de fondo, que es qué es la ventaja competitiva y dónde se genera esa ventaja competitiva. Nos vamos al primero. El valor de un proceso, lo tenemos descrito como un proceso con diferentes niveles de proceso que podamos tener a su interior y que tienen una salida. Ya nada más estamos viendo la operación, es decir, el proceso y las personas que realizan el proceso. A nosotros nos pasa algo muy particular cuando vamos a las organizaciones. Les preguntamos a las empresas, dentro de las empresas les preguntamos a la gente, ¿qué es lo que haces? Y la respuesta normalmente te empiezan a explicar sus actividades que realizan. Esto no que realmente sea un error de base, pero sí con respecto a lo que es la gestión por procesos, nosotros con respecto a eso es qué es lo que generas, qué es lo que hace tu proceso, qué produce, es decir, cuál es la salida, cuál es el producto o servicio, cuál es el valor que genera tu proceso con respecto al cliente. Cuando hacemos esta pregunta de qué haces, normalmente todos nos responden las actividades que realizan, las que quisieran realizar, las que deberían de realizar, las que saben realizar y las que pudieran realizar, lo que soñaron y muchas otras cosas. Pero pocas personas, muy pocas personas nos responden qué es lo que genera su proceso y que el cliente aprecia con respecto a lo que ellos hacen. Entonces, el valor, a diferencia, es lo que aprecia el cliente respecto a la salida de un proceso de negocio. ¿Con base en qué? En las necesidades y requerimientos del cliente. Entonces, el valor de un proceso está determinado por el cliente con base en lo que aprecia de lo que sale de nuestro proceso, de nuestras actividades. Eso es lo que hacemos. Por ejemplo, si a mí me preguntas, Mario, ¿tú qué haces? Yo te podría responder, pues damos cursos de capacitación en línea, presenciales, hacemos escritos, hacemos artículos, hacemos libros. Eso sería un grave error. Pero hace mucho entendí que lo que yo hago, el que haces es proveer de conocimiento pragmático a profesionales y a clientes, empresas comprometidas con el alto desempeño para el desarrollo de su propia potencialidad, de su propia confiabilidad. Eso es lo que hago con respecto al trabajo. ¿Por medio de qué? De cursos, de libros, de artículos, de servicios de consultoría. Eso es lo que hago, pero lo que proveemos es conocimiento que pueda ser utilizado de manera práctica e inmediata para el desarrollo del cliente y de su propia confiabilidad del cliente, donde tú eres uno de nuestros clientes, tu empresa es otra de nuestros clientes. ¿Para qué? Para que tú te vuelvas o tu empresa se vuelva cada vez más confiable a los ojos de sus propios clientes. Entonces, tú tienes requerimientos, tú tienes necesidades. Como cliente, mi trabajo es proveerte de conocimiento práctico y de aplicación inmediata para que puedas desarrollar tu alto desempeño, para que puedas ser más confiable como profesional. Muy bien, esto es el valor. Vamos más a fondo. El valor es una propiedad subjetiva. Observa una característica con respecto a cuestiones cualitativas, con respecto a lo que es la descripción de la palabra valor. Dice, una propiedad subjetiva que tienen las cosas para satisfacer las necesidades humanas y proporcionar satisfacción. Donde la satisfacción es una emoción que va desde el disgusto, desde no estar satisfecho o estar muy satisfecho. Entonces va basándose en una noción de escala desde la poca satisfacción o nula satisfacción hasta la satisfacción completa o ir más allá de la satisfacción con respecto a requerimientos y necesidades
necesidades. La siguiente, cualidad, otra vez característica importante, cualitativa, cualidad de las cosas por las que se da por poseerlas. Esa también es una descripción de lo que es el valor. La siguiente, cualidad, otra vez la palabra cualidad, cualidad de algunas cosas que las hace estimables, que son preferidas de manera afectiva. La siguiente, alcance de la significación o importancia de algo con respecto a lo que el cliente le da de importancia. Eficacia o virtud de las cosas para producir los efectos con respecto a lo que requieren producir, que ha prometido o que ha acordado el proceso de negocio que las va a generar. La siguiente, cualquiera de las posibles determinaciones de una cantidad variable. Quiere decir que estas cantidades, que puede ser ya cuantitativo, que ya es un poco más objetivo que lo cualitativo, esta es cualquiera de las posibles determinaciones de una cantidad variable. Quiere decir que eso también es el valor. Otra definición de valor es un sinónimo, que es la magnitud, con respecto a diferentes unidades de medida que esas sí son cuantificables. Otra, preferencia afectiva. El valor es lo que prefiere algo entre dos o más opciones, es lo que prefiere alguien. Dice, yo le doy más valor de manera consciente o inconsciente a diferentes cosas y prefieren las cosas con base en esa escala de valores. Preferencia afectiva. Entonces, ¿qué significa valor? Con respecto a lo que es la gestión por procesos de negocio, el valor es aquello que motiva cualquier transacción. Muy bien, vámonos al siguiente, ya vámonos más a fondo con respecto a esto. El valor lo determina el cliente. El cliente determina el valor del proceso. No es el proceso quien determina su propio valor, sino el cliente que recibe las salidas de ese proceso es quien lo determina. Pero el proceso lo genera. ¿Qué movimiento tan específico? El valor lo determina el cliente, pero lo genera el proceso. Entonces nos dice, esta frase es de Philip Kotler, es el padre de la mercadotecnia. Y fíjate qué frase tan interesante. Nos dice, primero nosotros, como operadores de un proceso o de una empresa, primero debemos de ocuparnos en que el cliente compre o adquiera lo que nosotros somos capaces de hacer o de producir o de entregarle. Pero si nosotros no trabajamos en crecer nuestras competencias, nuestras capacidades para entregarle lo que el cliente requiere y necesita, entonces nuestro tiempo en el mercado será muy corto. Quiere decir que nosotros tenemos que enfocarnos a satisfacer necesidades y requerimientos específicos del cliente para que podamos nosotros generar el valor y satisfacer con respecto a las necesidades y requerimientos del cliente. Eso para que nosotros seamos considerados como una empresa o un proceso que genera valor. Esto de decir empresa puede ser una organización que no tiene fines de lucro o una organización de non-profitable, que le llaman, que no tiene como objetivo la gestión de rentabilidad, pero también es aplicado a las organizaciones o a las empresas que tienen objetivos específicamente monetarios o de negocio. Inclusive para las personas, para los profesionales como tú y como yo, que nosotros como empresa, donde nuestros servicios profesionales son lo que entregamos a través de la generación de valor, entonces nosotros tenemos que ser considerados también, considerarnos a nosotros mismos también como una empresa, como un conjunto de actividades que vamos a realizar para que generemos valor para quien la recibe, que son nuestros empleadores o nuestros clientes. ¿Quién es el cliente? El cliente es quien recibe algo de manera formal de un proceso de negocio. El usuario de un servicio es parte del cliente, pero no es específicamente el cliente. Es como el grano de arena en la playa. Es parte del cliente, pero no es todo el cliente. El cliente es aquel que paga por nuestros servicios o que formalmente paga por nuestros productos y nuestros procesos. Pero los usuarios
son parte del cliente. Aquí hay algo muy interesante porque tenemos clientes internos dentro de nuestra misma organización y clientes externos. Sarah Cook, que es una muy buena profesional que hace unos libros buenísimos de lo que es la medición de la satisfacción en el servicio al cliente, nos determina que existe una relación con respecto a la satisfacción del cliente externo y el cliente interno. Dice, por cada 3 puntos que tú aumentes la satisfacción del cliente interno, podrás afectar en una unidad la satisfacción del cliente externo, y es un proceso que se genera de los 6 a los 16 meses. Interesantes sus conceptos. El valor de un cliente con respecto a nuestro proceso lo determina él, y lo determina en 4 niveles de atributos. Primero, logros con respecto a la satisfacción de sus requerimientos y necesidades, específicamente de sus necesidades. Logros contra satisfacción de necesidades. Productos y servicios con respecto a requerimientos. Los requerimientos y las necesidades son parte de lo mismo, pero son necesidades. Por ejemplo, tú tienes una necesidad de un automóvil último modelo, del más bonito que te puedas imaginar, pero eso con respecto a tu bolsillo y tu poder de endeudamiento de pago se convierte en requerimiento, y entonces vas por un auto compacto bien equipado, ¿no? Entonces la necesidad es algo mayor, es un conjunto mayor donde un subconjunto son los requerimientos, que es lo que puedes tú satisfacer tus necesidades hasta cierto nivel. Entonces los logros van con respecto a la satisfacción de necesidades, productos y servicios con respecto a la satisfacción de requerimientos, información de todo el proceso comercial en lo que tú tienes para poder ser cliente de este proceso. La información es parte de todo ese modelo de relacionamiento, de ese modelo comercial, y el comportamiento de cada uno de los contactos del cliente con tu proceso. Es todo esto conforma que ahí adentro de cada uno de estos elementos está la satisfacción. Entonces, si nosotros vamos a satisfacer los requerimientos del cliente, tenemos que observar el valor que generamos en cada uno de estos 4 drivers o estos 4 atributos que tiene reactivos al interior, que van a representar la satisfacción del cliente. Entonces, el cliente es alguien que recibe algo de manera formal de un proceso de negocio, donde el usuario del servicio es parte del cliente, no necesariamente es todo el cliente, pero sí es parte de este cliente. La ventaja competitiva, un tema de Michael Porter, donde específicamente en sus libros de ventaja competitiva y estrategia competitiva, libros maravillosos que te recomiendo mucho, de los 80s, pero sigue siendo un modelo muy vigente con respecto a definir la planeación estratégica de una organización, que determina la forma en cómo nos tenemos que diferenciar y generar valor a nuestros clientes para ser preferidos. Entonces él determina que la ventaja competitiva no es la definición específica, porque está un poquito más amplia, pero es como con respecto a un entendimiento de tu servidor. Desde mi punto de vista, de los escritos de Michael Porter, la ventaja competitiva es un conjunto de atributos que satisfacen los requerimientos y las necesidades del cliente, por las cuales nos prefiere el cliente a nosotros y no a nuestra competencia. Esos elementos, esa configuración de elementos por las cuales el cliente nos prefiere a nosotros y no a nuestra competencia, es la ventaja competitiva, que puede estar en 3 niveles. Ya dijimos que está en los 4 atributos, pero puede ser en 4 fases. Una, productos y servicios; la otra, un canal de distribución para acercarnos al mercado; y la otra, la imagen de nuestra empresa o de nuestra persona o de nuestra organización en el mercado. Y ahí entonces entra el diamante de Porter con sus fuerzas que inciden para poder diferenciarnos, y encuentras los diferenciadores. ¿Para qué? Para poder robustecer la ventaja competitiva y que el cliente te prefiera a ti o prefiera a tu organización o a tu empresa en lugar de a la competencia. Entonces nos dice el valor con respecto a la ventaja competitiva, que es este conjunto de atributos configurados de manera específica con estos 4 elementos que dimos en la lámina anterior, y con respecto a lo que es productos y servicios, distribución
e identidad o imagen institucional, nosotros vamos a tener este modelo donde ahí se conforma la ventaja competitiva con diferenciadores. La ventaja competitiva no es solo un elemento, suele ser un conjunto de elementos configurados que finalmente producen un componente. Ese componente es la ventaja competitiva por la cual tu cliente te prefiere a ti. Entonces, los procesos de negocio tienen que estar enfocados en generar mayor ventaja competitiva para poder destacar en el mercado y tener mayor cuota, mayor preferencia de nuestros clientes con respecto a nuestros productos y servicios de lo que nosotros generamos. Pero nos dice Michael Porter de manera muy específica: no hay ventaja competitiva que no provenga de los procesos de negocio de una organización. Es decir, esta ventaja competitiva, que es lo que el cliente prefiere, debe de ser generado por los procesos de negocio. Por eso es importante nosotros irnos a fondo en estudiar qué es la gestión por procesos, qué son los procesos, tener un entendimiento claro y fundamental con respecto a lo que es la aceptación de las mejores prácticas a nivel internacional, de qué es un proceso, qué es la gestión por procesos, qué es el mapeo de procesos, cuáles son las técnicas principales de la gestión por procesos, que es lo que vamos a ver en este curso. Muy bien, con esto terminamos. Esta lección te recomiendo por favor que la veas varias veces, que descargues algunos de los documentos que vamos a poner en esta lección para que puedas tener esta lección muy clara y muy específica. Vas a poder bajar las diapositivas en PDF para que tú hagas tus propias diapositivas con tu diseño. No, este es un diseño de ingeniería, no es un diseño gráfico que sea lo más adecuado, pero pues está más o menos bien. Pero define tú tus propias diapositivas, estudia estas diapositivas a fondo para que seas tú quien dé el próximo curso. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente módulo, en el módulo 2, en la lección 1.